La vieja casa se alza en la calle de la Merced, un ruinoso vestigio de una época pasada. Sus paredes, ahora desgastadas y cubiertas de enredaderas, alguna vez fueron testigos de días más brillantes y felices. Sus muros susurran historias olvidadas, historias de amor, pérdida y desesperación. Cada grieta y cada capa de pintura descascarada guarda secretos que el tiempo ha tratado de borrar, pero que aún persisten en el aire. Los habitantes del lugar conocen esta casa, la evitan, pasan de largo, con miradas furtivas y murmullos de advertencia. Para ellos, es un lugar de tristeza y misterio, un recordatorio constante de lo que una vez fue y de lo que nunca debería haber sido. Es la Casa de la Llorona. Un nombre que evoca miedo y respeto, una leyenda que ha perdurado a través de generaciones. La historia de La Llorona es conocida por todos, pero pocos se atreven a hablar de ella en voz alta. La casa está siempre envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el susurro de las hojas en el jardín descuidado. Un jardín que alguna vez floreció con vida, ahora es un reflejo de la desolación que habita en su interior. Dicen que en las noches más oscuras, cuando la luna se esconde tras las nubes, se puede oír un lamento lastimero que surge de las profundidades de la casa. Un sonido que hiela la sangre y hace que los corazones latan con temor. Es el llanto de la Llorona, buscando eternamente lo que ha perdido. Esta es su historia. Una historia de amor y tragedia, de una madre que perdió a sus hijos y que ahora vaga por la eternidad, llorando por su pérdida. La casa de la Llorona sigue siendo un recordatorio de su dolor, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un lamento eterno. María era una joven de excepcional belleza que vivió en Xalapa durante su época dorada. Su corazón pertenecía a Carlos, un joven de origen humilde. Su amor era apasionado y puro, pero también peligroso. Sus familias eran rivales, les estaba prohibido estar juntos. La familia de María, rica e influyente, le había concertado un matrimonio más ventajoso con un hombre mayor y adinerado. Ella se negó, amaba a Carlos, y juró estar con él a cualquier precio. Una noche, Carlos desapareció. Era una noche como cualquier otra, con la luna llena iluminando el cielo y las sombras alargándose en las calles. Carlos salió de su casa sin decir una palabra, y nunca más se le volvió a ver. Se esfumó sin dejar rastro. No hubo señales de lucha, ni pistas que indicaran su paradero. La comunidad quedó perpleja, preguntándose qué había sucedido. Algunos susurraban que lo habían asesinado, que la familia de María era responsable. Los rumores se esparcieron rápidamente, creando una atmósfera de desconfianza y miedo. Las teorías eran muchas, pero ninguna tenía pruebas concretas. Otros, que Carlos había huido, que había dejado a María por otra. Decían que había sido visto en un puerto abordando un barco hacia tierras lejanas. Las especulaciones eran interminables. La verdad seguía siendo un misterio, pero el impacto en María fue devastador. Ella no podía aceptar que Carlos se hubiera ido sin más. Su dolor era palpable, y su tristeza infinita. Con el corazón destrozado, María se negaba a creer que Carlos la había abandonado. Pasaba las noches en vela, revisando cartas antiguas y recordando los momentos felices que compartieron. Lo buscó por todas partes, día y noche, pero su búsqueda fue infructuosa. Visitó cada rincón del pueblo, preguntando a todos si habían visto a Carlos. Colocó carteles de persona desaparecida, con la esperanza de que alguien tuviera información. La desesperación comenzó a consumirla, transformándola en una sombra de lo que fue. La lluvia no podía ocultar sus lágrimas, y la oscuridad de su habitación reflejaba su alma atormentada. María se convirtió en un espectro, siempre buscando, siempre esperando. El dolor puede ser una fuerza poderosa, capaz de consumir a una persona por completo.
Para María el dolor se convirtió en una obsesión. Todas las noches vagaba por las calles de Xalapa, gritando el nombre de Carlos. Sus gritos estaban llenos de angustia, de una desesperada esperanza de que él la escuchara. La gente comenzó a murmurar sobre ella, llamándola La Llorona. Sus llantos se convirtieron en un sonido escalofriante en la noche, un recordatorio constante de su interminable dolor. Un día, María también desapareció, La vieja casa de la calle de la Merced permaneció vacía desde la desaparición de María. Algunos decían que había muerto allí, de tristeza. Otros, que aún caminaba por la tierra, atrapada entre este mundo y el otro. La gente comenzó a reportar sucesos extraños cerca de la casa. Oían los lamentos de una mujer, veían una luz parpadeante en las ventanas. Algunos incluso afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco vagando por el jardín descuidado, siempre buscando, siempre llorando. La leyenda de La Llorona se ha transmitido de generación en generación en Xalapa. Es una advertencia sobre el poder destructivo del dolor y la importancia de dejar ir. Pero es más que una simple historia, está entretejida en el tejido mismo de la ciudad. La leyenda de La Llorona nos recuerda la rica historia y el folclore de la ciudad, una historia que aún causa escalofríos a los lugareños, un relato que se susurra en las noches oscuras y tormentosas. Algunos creen que la desesperación llevó a María a hacer un pacto con el diablo. La desesperación puede hacer que las personas tomen decisiones impensables, y para María, la pérdida de su amado Carlos fue demasiado para soportar. En su dolor buscó cualquier medio para traerlo de vuelta, incluso si eso significaba arriesgar su propia alma. Dicen que entregó su alma a cambio de la oportunidad de volver a ver a Carlos. La promesa de reunirse con él era demasiado tentadora para resistir. Firmó el contrato con manos temblorosas, sin saber las verdaderas consecuencias de su acción. El diablo, con su sonrisa siniestra, selló el trato. Pero el diablo, maestro del engaño, la engañó. En lugar de reunirse con Carlos, María se encontró atrapada en un mundo de sombras y susurros. El diablo se rió, disfrutando de su sufrimiento y desesperación. La dejó atrapada entre dos mundos, buscando eternamente a su amor perdido. Cada noche, María vagaba por el limbo, llamando a Carlos, pero solo encontraba ecos de su propia voz. Su alma estaba condenada a una búsqueda interminable. Esta versión de la leyenda añade una capa de horror sobrenatural y habla de hasta dónde puede llegar alguien para recuperar lo que ha perdido. La historia de María es un recordatorio de los peligros de dejarse llevar por la desesperación y de los riesgos de hacer tratos con fuerzas oscuras, pero también de los peligros de hacer tratos con las fuerzas oscuras. La leyenda de María nos advierte que no todo lo que brilla es oro, y que los deseos más profundos pueden tener un precio demasiado alto. En su búsqueda por recuperar a Carlos, María perdió más de lo que jamás imaginó. En algunas versiones de la leyenda, María dejó objetos en la casa de la calle de la Merced. Se habla de un cepillo de plata para el cabello, otros mencionan una carta de amor descolorida. Dicen que estos objetos están impregnados de su dolor y que traen desgracia a todo aquel que los toca. Estos objetos sirven como conexiones tangibles con la trágica historia de María, alimentan la imaginación y mantienen viva la leyenda en la mente de los xalapeños. Se dice que los llantos de La Llorona son particularmente escalofriantes. Algunos dicen que están llenos de una tristeza sobrenatural. Los llantos de una mujer a la que se le negó para siempre su final feliz. Otros afirman que sus llantos son una advertencia para aquellos que se atrevan a repetir su trágico destino. Los llantos son un elemento clave de la leyenda, un recordatorio visceral del dolor de María y del poder perdurable de su historia. La casa de La Llorona se ha convertido en un destino popular para los interesados en lo paranormal.
Algunos la visitan por curiosidad, atraídos por la leyenda y la posibilidad de vislumbrar lo sobrenatural. Otros vienen buscando respuestas, con la esperanza de conectar con el espíritu de La Llorona y quizás encontrar paz para su alma inquieta. La casa se erige como un símbolo de la historia encantada de Xalapa, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos parece más delgado. La leyenda de La Llorona en Xalapa es un recordatorio inquietante del amor perdido y del poder imperecedero del dolor. Es una historia tejida en el alma de la ciudad que continúa fascinando y asustando a generaciones. La leyenda sirve como una advertencia sobre los peligros del amor prohibido, un recordatorio de la importancia de apreciar a quienes amamos. Es una historia que seguirá resonando a través del tiempo, susurrada por el viento, llevada en los lamentos que atraviesan la noche. Es la historia de La Llorona,